2. Principios teóricos y metodológicos. Posiblemente uno de los postulados más importantes de la lingüística cognitiva, y de hecho, el que le da su nombre, es la premisa de que el lenguaje es una capacidad integrada en la cognición general. Si se parte de la base de que la capacidad lingüística no se puede entender de manera autónoma e independiente, se hace entonces necesario explorar las relaciones entre el lenguaje y otras facultades cognitivas como la percepción, la memoria o la categorización, en busca de mecanismos cuyo funcionamiento pueda aportar explicaciones y soluciones al problema de cómo funciona realmente el lenguaje. Desde un punto de vista biológico, esta postura está ampliamente justificada y parece intuitivamente más adecuada, puesto que está demostrado que la evolución funciona de manera gradual, construyendo piezas nuevas sobre piezas existentes y encontrando nuevas funciones a órganos ya existentes, y en ningún caso creando ex novo. Para concebir el lenguaje como una facultad distinta del resto de la cognición, es preciso asumir un salto evolutivo brusco, es decir, una mutación repentina, que hubiera creado un nuevo órgano lingüístico. Muy al contrario, existe evidencia abundante de que el lenguaje se apoya en facultades cognitivas previas, muchas de ellas compartidas con otros animales, y en adaptaciones graduales de la estructura corporal, tales como la adaptación del aparato vocal, con un progresivo reposicionamiento de la laringe y la tráquea, que se optimizan para la producción de la voz. Auditivo, que se especializa en un rango auditivo alrededor de la frecuencia de la voz humana, así como un incremento en el control de la musculatura implicada en la producción de sonidos. Si esta situación descrita es la correcta, tal y como se asume en la lingüística cognitiva, eso conlleva una serie de consecuencias. Una de ellas es el rechazo del modularismo. Ya no tiene sentido analizar el lenguaje como un módulo autónomo, sino que hay que buscar precisamente las conexiones entre la facultad lingüística y otras facultades cognitivas. Estas relaciones son relativamente fáciles de encontrar y la lingüística cognitiva ha explorado algunas de ellas, tal y como veremos en el resto de este capítulo y este volumen. Por ejemplo, para pasar de sensación a percepción, la información que es filtrada por la atención del animal perceptor y que le informa del estado del mundo, utilizamos estrategias como la segregación de la información en figura y fondo. Como no podemos procesar toda la información perceptual, utilizamos nuestra atención para filtrar o seleccionar aquella información que el organismo juzga más relevante en una determinada situación. Este mecanismo tiene una base automática e inconsciente. Por ejemplo, los sonidos repentinos o de mayor volumen y los objetos en movimiento atraen de manera automática nuestra atención, convirtiéndose de manera natural en figuras frente a un fondo menos relevante, aunque podemos modularlo de manera consciente. Así, podemos fijar de manera consciente nuestra atención en un rumor que escuchemos en el cuarto de baño para intentar averiguar si hay un escape en la cañería, o centrar nuestra atención en un partido de fútbol en los movimientos del árbitro en vez de en el de los jugadores. En la lengua existe una multitud de fenómenos que pueden ser explicados según esta segregación de la información en figura y fondo, que Langacker llama perfilamiento, y Talmy, ventana atencional. Desde la variación, voz activa, voz pasiva, que hacen que un agente o un paciente reciban una atención diferencial, convirtiéndose alternativamente en figura atencional, pasando por una multitud de construcciones lingüísticas. La topicalización es otra manera de distribuir la atención de manera intencional. A ese dentista no quiero ni verlo. Al desplazar el complemento directo, el dentista, que normalmente aparece detrás del verbo, a la posición inicial, lo destacamos de manera especial, atrayendo la atención del oyente hacia él, evidenciando que es el tópico de la conversación. O la misma referencia lingüística. La palabra Marte se destaca